¿Saben qué tienen en común los espartanos, los vikingos, las legiones romanas, las falanges macedonias, los grandes marineros cartagineses y hasta héroes mitológicos como Aquiles y Hércules? Bueno, en estos videos lo van a descubrir. Cuando se habla del nacimiento de la homosexualidad o de los orígenes conocidos en la misma en la sociedad, el pensamiento inmediato que viene a la cabeza es Grecia, y posiblemente el comentario generalizado de que en la antigua Grecia todos eran gays, o que en Grecia había que ser gay para ser parte de la élite, lo cual a lo largo de este video podrán darse cuenta que es erróneo. O bueno, más o menos por lo menos. Mi nombre es Rafael Peraza y esto es Todo sobre la homosexualidad en la antigua Grecia. A muchas personas les causa una enorme sorpresa pensar que hoy en día las leyes contra la comunidad LGBTI sean tan estrictas alrededor del mundo o tengan que enfrentar tantas luchas cuando es bien conocido que en la antigüedad se practicaba una sexualidad tan aceptada y conocida abiertamente. No son pocos los historiadores alrededor del mundo que han coincidido en que esta actitud de desprecio o menosprecio hacia la homosexualidad en general se remonta a los siglos XII y XIII. Solo echar un vistazo a Grecia es suficiente para darse cuenta de que la mentalidad hacia esa relación protagonizada por dos hombres era mucho más abierta que hoy en día incluso. Esta es una de las culturas que han dejado huella en sus escritos, expresiones artísticas y documentos filosóficos sobre las prácticas homosexuales, que incluso daban un estatus social, hacían parte de una situación civil y a veces hasta política. Sin embargo, ese pensamiento difundido de que en la antigüedad sí se podía ser LGBT sin temor a una discriminación, realmente cae en errores que no dejan ver el panorama completo de la realidad de las civilizaciones profundamente machistas, y hoy veremos dichos errores. Para empezar, hago la aclaración de que sí entendemos que la homosexualidad es una orientación sexual y que claramente atraviesa toda la historia. No es que haya nacido como tal por influencia de un país o una vertiente de conocimiento, ya esto existe desde los inicios de nuestra especie, pero partimos de estas sociedades antiguas porque es desde ahí que se empiezan a conservar los registros claros de dicha homosexualidad, aunque es probable que en la prehistoria hubiera prácticas sexuales entre personas del mismo sexo. Los registros de estas pues no son tan abundantes, ya que no había muchas pinturas de eso cuando las hemos descubierto a lo largo del mundo, ¿no? Y claro, como en Grecia y en Roma, que terminó recogiendo un legado griego, en Egipto y hasta en países nórdicos. Pero hoy no vamos a dar un vistazo como tal, sino que vamos a ahondar en la homosexualidad solamente en Grecia y su interpretación cultural. Tal vez en videos más adelante podamos hablar de otras sociedades. Si vamos a empezar por el bastión de la homosexualidad y el machismo de la antigüedad, pues lo primero que debemos tener presente al momento de hablar de las prácticas sexuales en la Grecia clásica es que son muy variadas. Tal vez por este mismo motivo es que se habla de esa amplia aceptación gay. La variación de costumbres se debía a que se trataba de varias ciudades en las cuales la forma de gobierno, la construcción social y las leyes podían presentar alternaciones en un territorio u otro. Pero el legado que mejor se ha conservado de todas estas ciudades-estados es el de Atenas. En dicha civilización se practicaba la pederastia como lo que muchos estudiosos de la historia han denominado un instrumento social. Pero alto ahí, porque es vital para la salud de este video aclarar que no tenía la misma interpretación que ahora, incluso era algo regulado. La pederastia era la forma como los jóvenes en su pubertad, es decir, entre los 15 y los 18 años más o menos, empezaban a ser conocidos en la esfera social adulta. Para que esta inclusión a la sociedad se diera, un mentor, o sea una especie de sugar daddy para esa época, tenía que asumir la formación académica, militar y sexual del individuo. Estos jóvenes no eran considerados hombres, sino hasta que llegaran a una edad que les permitiera casarse, y era hasta ese momento que entraba como tal una mujer a cumplir alguno de los roles en su vida. Y dicho rol sería principalmente el de esposas y madres para poder crear una descendencia. Antes de eso, nada. La pederastia era tomada tan en serio porque terminó siendo la estructura principal de la sociedad ateniense. Por esto mismo se prohibió que los parientes de estos jóvenes convirtieran el proceso en una clase de subasta, ni que los pubertos hicieran negocio vendiendo sus favores. Tenía que ser una cuestión de honor. Es
Es decir, que pese a lo supuestamente mente abierta de esta sociedad, pues aún así habían parámetros muy claros. Las prácticas sexuales entre hombres solo eran permitidas si se trataba de un mentor y su pupilo. Por el contrario, si era entre dos adultos, esto despertaba el rechazo del resto de la sociedad porque era muy mal visto y en público. Es decir, que igual no se salvaban de la homofobia y no podían dejar de lado el hecho de que igual tenían que formar una familia y preservar una descendencia, así le gustara o no las mujeres. Aunque si nos vamos al lado de la guerra, pues las leyes eran muy diferentes y casi todo estaba permitido cuando los hombres estaban fuera de casa en el campo de batalla. De otro lado también tenemos a Esparta, donde la pederastia tenía un objetivo militar, por lo que muchas veces la relación entre mentor y pupilo era casta. Ya si se quería tener una relación entre ellos era algo opcional. Y si lo vemos bastante bien, la estrategia militar combinada con este componente erótico de tanta química entre las dos partes, pues no es una táctica menor. Y el mayor ejemplo para esto es el conocido como el Batallón Sagrado de Tebas, que cabe totalmente decirlo, era un caso único de la historia militar. ¿Pero qué lo hacía tan especial? Esta unidad élite estaba conformada por 150 parejas de amantes y fue creada por el aristócrata tebano Górgidas, y funcionaba tan bien gracias a que tenían un componente de dos relaciones, la afectiva y la profesional. Es más, el propio historiador griego Plutarco, que es uno de mis favoritos para aquellos que hayan visto nuestros podcasts de historia, explicó que la lógica que operaba detrás de este batallón sagrado era un batallón cimentado por la amistad, basada en el amor que nunca se rompería y sería invencible, ya que los amantes, avergonzados de no ser dignos ante la vista de sus amados, y los amados ante la vista de sus amantes, deseosos se arrojan al peligro para el alivio de unos y otros y su protección. Pero también, por otro lado, dado el caso que alguno de los amantes muriera, el otro mantendría la motivación, pero ahora de la venganza. Esta estrategia militar funcionó tan bien que la legislación tebana daba total apoyo a estas relaciones y les permitía descansar en tiempos de paz y estar juntos. Y no solo las leyes lo permitirían, sino que también la historia también les merece un gran reconocimiento, pues este batallón había sido el único en derrotar a los espartanos en batalla para ese momento. Se dice que el encuentro en el que salieron victoriosos los superaban en proporciones de 2 a 4 soldados espartanos por cada soldado tebano, pero la alegría se les acabó en el año 338 a.C., cuando se enfrentaron a Filipo II de Macedonia y a su hijo, un tal Alejandro Magno, y ya pueden intuir lo que viene. Las tropas tebanas fueron superadas en número y huyeron. Sin embargo, el batallón sagrado se entregó a defender a sus amantes hasta el final, hasta que no quedó ni un solo hombre. Según la narración del propio Plutarco, todos murieron, pero las excavaciones posteriores hallaron 254 esqueletos. No se sabe qué pasó con esas 3 parejas faltantes. Puede que hayan huido, o que se hayan salvado, o que simplemente sus cuerpos no perecieron ahí, sino en otro punto. Y no podemos dejar a Grecia sin mencionar al gran conquistador, que ya lo hicimos hace menos de un minuto. Aunque hace falta fuentes directas sobre su preferencia a los hombres, Alejandro Magno, uno de los hombres más importantes de la historia, también es uno de los personajes principales de las prácticas homosexuales en dicha civilización. Sobre él recae una vinculación con supuestos amantes, pero la que realmente generaría polémica para ese entonces sería la relación que habría tenido con Hefestion, su mejor amigo. De haber sido cierta, que todo parece indicar que sí, es totalmente entendible que la mantuvieran totalmente en secreto, ya que se trataba de prácticas homosexuales entre adultos, lo cual, como ya mencionamos anteriormente, era un estigma en esa sociedad. Una de las falacias más grandes sobre la homosexualidad en Grecia es que si se supone que eran tan machistas, entonces ¿por qué eran gays? Bueno, resulta que fue ese mismo machismo lo que los llevó a considerar que los hombres eran tan superiores a las mujeres que con ellas no podrían encontrar el amor ni entablar una conversación digna, sino que estas mujeres solo servían como un instrumento para conservar linajes, descendencias y dirigir el hogar mientras ellos se encargaban de la parte social o militar. El ateniense promedio, por ejemplo, llegaba al punto de sostener que solo un hombre podía merecer el amor de otro hombre.
Por supuesto, como en todo, hay excepciones a la regla, pero son muy pocos los que rompieron con ese molde machista y que hasta representaron a sus parejas femeninas en obras artísticas. Aunque no todos son falacias, hay algunas costumbres y mitos de la cultura griega que llegan a impactar masivamente a la cultura occidental actual. ¿No me creen? Bueno, ¿de dónde creen que vino la expresión la media naranja? Este fue otro relato que justificó la pluralidad en las relaciones humanas y la existencia de la homosexualidad en la antigüedad, y fue narrado por Platón a través del cómico Aristófanes en su obra Banquete. Al final, medias naranjas son dos partes iguales que conforman una sola parte, ¿no? De acuerdo con lo que narra Aristófanes, los humanos eran seres perfectamente esféricos, como naranjas, pero que tenían dos pares de extremidades, 4 piernas, 4 brazos y demás órganos en la misma proporción. La composición por género dictaba que habían unos doblemente hombres, a eso se les llamaba descendientes del sol, otros doblemente mujeres, descendientes de la tierra, y los andróginos, que eran la mezcla de hombre y mujer, descendientes de la luna. Estos seres estaban y se sentían tan completos que se creyeron superiores a los propios dioses. Por supuesto, los dioses reaccionaron ante esta actitud desafiante de los humanos, y Zeus propuso que, si se sentían tan poderosos, era porque nunca habían sentido la soledad o el desamparo. Así que la manera de enseñarles una lección fue lanzándoles rayos y partiéndolos a cada una de estas esferas en mitades exactas que estarían separadas para siempre. Pero efecto que fue inmediato porque fue solo cuestión de tiempo para que la tristeza los invadiera y empezaran a morir de pena o inanición. Dicha acción contra estas esferas fue tan dura que el mismo Zeus empezó a sentir compasión por ellos. Entonces ordenó a Hermes, el mensajero de los dioses, que les girara la cara hacia el lado donde tenían sus órganos reproductivos. De esa forma, si alguna vez se encontraban con su otra mitad, o media naranja, tendrían la posibilidad de obtener placer y si era una pareja andrógina, podrían generar descendencia. Pero en este momento fue cuando los dioses empezaron a temer que si se volvían a juntar, otra vez se sentirían superiores a ellos. Así que decidieron regar a todas las mitades alrededor del mundo para que fuera mucho más difícil encontrar a su otra mitad. Después de eso, se continuó con el relato de que los humanos estábamos condenados a buscar a nuestra media naranja por el resto de la vida. Pero la recompensa de ese sufrimiento sería que si se encontraba a la mitad real, el amor los podría unir nuevamente y volverían a ser uno solo. Como pueden ver, el origen de la civilización nos persigue hasta nuestros días y también nos muestra que la creación o aceptación de que hay personas en el mundo con sexualidades distintas a las establecidas por el cristianismo y la normativa no es algo que se esté dando solo desde el siglo XX, sino que ha existido desde el inicio de los tiempos. Pero no olvidemos que esa aceptación de la homosexualidad con la que siempre se cita a Grecia como un paraíso LGBTI, pues no quiere decir que realmente fueran tan abiertos a respetar las preferencias sexuales, sino que el machismo al extremo fue el que pintó ese camino al sexo entre hombres. Finalmente, queremos recordarles que pese a lo que nos cuenta la historia y a la forma como ha sido tratado y manipulado el concepto de ser gay o lesbiana o trans o la preferencia sexual que sea, no hay justificación alguna para tratar a una persona como un ser inferior o agredir contra su humanidad solo porque no entendemos que la normalidad establecida desde hace siglos no recoge todas las perspectivas. Este video no intenta justificar de ninguna forma y mucho menos incitar a una estigmatización o discriminación de la comunidad LGBTI. Solo quisimos aclarar el panorama sobre la cultura griega y darle una luz muy necesaria a este tema. Que viva el que ama, que se muera quien no sabe amar. 2 veces perezca todo el que pone obstáculo al amor. Esta frase se puede leer muy claramente en un grafiti hecho en las ruinas de Pompeya y se ha vuelto muy popular ya que representa la devoción por el amor y el sexo que tenían los romanos. En algún momento del pasado, múltiples civilizaciones disfrutaban de la sexualidad como fuera, entre hombres o entre mujeres, entre multitud o de forma privada, guiada por el amor o simplemente por el deseo y muchas otras formas.
Asimismo, ha sido variada su interpretación y en muchos casos utilizada como un sistema para implementar moralismos y otros conductos sociales. Al dar una mirada atrás, es fácil caer en falacias como que los griegos abrazaban todo tipo de homosexualidad, lo que ya desmentimos en nuestro video sobre Grecia. Por otro lado, es ampliamente conocido que los romanos vivían el amor y el sexo como un gran regalo de los dioses, y por eso debían practicarlo al máximo. Pero no se puede dejar de lado que también existía una legislación y una tradición moral romana que ponía límites a este disfrute. Yo soy Rafael Peraza y esto es todo sobre la homosexualidad en Roma. A inicios de la República Romana, las relaciones homosexuales entre hombres libres estaban penadas incluso con la muerte por la ley Scantinia, que fue promulgada en el 149 a.C. Tiempo después, luego de que Roma ocupa definitivamente el territorio griego, estas costumbres homosexuales van a seducir a los romanos a la idea de intentar cosas nuevas, y esto los lleva a adoptar prácticas como la pederastia, las bacanales y otros hábitos que inicialmente no encajaban con los valores tradicionales romanos. A esas prácticas llegaron a llamarles el vicio griego. Es fundamental recalcar que el término homosexualidad sigue siendo problemático e impreciso cuando se habla de estos comportamientos en el mundo antiguo, ya que para ese entonces no existía una palabra traducible y ni que tuviera el mismo significado que en el concepto que tenemos en la actualidad de la homosexualidad. Pero hoy esta es la forma más práctica que tenemos para referirnos a las relaciones entre personas del mismo sexo en la antigüedad. Por otro lado, aunque parecía que la bisexualidad fuera norma por aquellos remotos tiempos, varios autores antiguos señalan que en la antigua Roma se conocieron bastantes relaciones sexuales y sentimentales exclusivamente entre hombres. Retomando la historia romana, el tiempo hizo lo suyo y al final estas prácticas griegas se encajaron en la sociedad. Asimismo, encajaron también las costumbres homófobas. Como suele pasar con los antiguos comportamientos heredados, se van dando modificaciones. Es por eso que mientras que en Grecia era mal visto que la relación se diera entre dos adultos, la línea roja de Roma recaía en los roles dentro de ese vínculo, y es que era necesario que fuera establecido quién sería el pasivo y quién el activo. Pero no solo a nivel sexual, sino en general, ya que la pasividad en un hombre como tal suponía una pérdida del control, y esta virtud era vista como un valor muy grande en Roma. Se entendían las dinámicas sexuales como juegos de poder o como algo que les diferenciaba en la jerarquía. Resumiendo tecnicismos, no había mayor humillación que ser penetrado, y esto se veía reflejado en el trato social. En este caso, la discriminación no iba ligada a si ambos eran adultos. Aquí dicha estigmatización desaparecía, porque lo importante era saber quién jugaba el rol de quién en la relación. Si un hombre disfrutaba siendo penetrado, era llamado pathicus, que tenía una carga bastante despectiva, o catamita, que sería traducido como algo similar a un niño pubescente. Es decir, que como era pasivo, pues inmediatamente se tomaba como un hombre débil y femenino. Eso también tiene un camino profundamente machista, y es que nace del entendimiento de que las mujeres ejercían el rol pasivo, pero ojo, no solo en las relaciones sexuales, sino en aspectos como quién mandaba en el hogar, quién tenía mayor interacción social, quién era más reconocido, etcétera, etcétera. En todos estos aspectos, la normalidad radicaba en que fuera el hombre el que mantuviera una actitud activa, mientras que la mujer era la figura pasiva, sumisa, escondida, secreta, sin opinión y demás cosas que, bueno, tristemente incluso hoy seguimos viendo. Entonces, debido a que se establecía que la mujer jugaba ese rol, los hombres que tuvieran un comportamiento entendido como femenino pasaban por el tipo de humillaciones que se ejercían contra las mujeres. De la misma forma, la pasividad era algo designado también a esclavos y adolescentes.
El hombre romano era el que mandaba en la casa y decidía absolutamente todo, o así pues lo consideraban ellos mismos. Y la bisexualidad era justificada en que ya su dominio superaba al de la mujer, entonces debía tener una dominación total sobre todas las cosas. Eso incluía también a otros hombres que no fueran tan supuestamente viriles como ellos mismos. En medio de esas prácticas, creencias y justificaciones también cabían bastantes injusticias y malos tratos por parte de los propios romanos, ya que se les daba el poder absoluto para someter los cuerpos de cualquiera que no fuera un ciudadano de la República o más adelante del Imperio. Esto se veía en que muchas ocasiones sometieron a sus enemigos vencidos a la humillación de ser pasivos, la misma forma de castigo que aplicaban a los esclavos que vivían en sus casas. Esa era la norma y se consideraba que estaban en todo su derecho de someterlos. En este panorama de injusticias también se añade que el ejército era como tal un foco de acoso sexual muy grande. Se dice que el propio emperador Galba tenía una predilección por los hombres fuertes y experimentados, como por ejemplo soldados. Muchos reportes también cuentan que no era insignificante la cantidad de militares que denunciaban ser acosados sexualmente por obviamente sus superiores. En los casos anteriormente mencionados no pasaba nada si se conocía que algún hombre abusaba de su esposa, de sus esclavos o si había mantenido una relación con algún soldado u extranjero. Incluso ni siquiera se entendía como un abuso, sino como un ciudadano ejerciendo el derecho que le corresponde. Por lo que tampoco era problema si se conocía de ese trato públicamente. Pero en el caso contrario, si se armaba un escándalo, ¿no? Si se llegaba a conocer que un ciudadano romano hubiera mantenido el rol pasivo en una relación con un esclavo, un joven o hasta con su esposa, eso lo condenaba a una pérdida de estatus. Pero si Roma era tan abierta al sexo y al amor, ¿por qué las prácticas sexuales estaban tan enfocadas en los hombres? Para los romanos, herederos de la cultura griega, era falto de toda cordura que una mujer pensara en prescindir de una compañía masculina o que concibiera la posibilidad de tener placer sexual sin la presencia de un hombre, sino de otra mujer en este caso. Eso sí era visto como algo antinatural. Las mujeres que gustaban de otras mujeres, o como lo conocemos actualmente, la lesbianidad, era considerada una aberración, un pecado imperdonable, algo anormal, una enfermedad y todo lo malo del mundo. A esto sumémosle que para ese entonces era impensable que alguien naciera en un cuerpo en el que no se sintiera plenamente identificado o que sencillamente no encajara en roles masculinos ni femeninos. Por eso la transexualidad ni siquiera entra a ser considerada en esa época. Asimismo sucedía en la prostitución. A las mujeres que practicaban el oficio más antiguo del mundo se les trataba como seres sin valor y sin moral. Por otro lado, la prostitución masculina, aunque era una práctica corriente, también era legalmente deshonrosa. Igual se establecían puntos para practicarla ampliamente, eso sí. Por ejemplo, en baños públicos a los que los hombres acudían en busca de sexo homosexual. Por supuesto, las mujeres también tenían gran acogida, sobre todo en las orgías y bacanales, pero la gran diferencia radicaba en el cómo eran vistos por el resto de la sociedad. Se supone que ante los ojos de la ley, hombres y mujeres prostitutas pues eran tratados por igual, pero en la práctica no era así necesariamente. ¿Por qué esta diferencia? Porque en el entendimiento de los hombres que predominaban en Roma, los genitales femeninos eran vistos de manera negativa. Y eso que no estamos hablando de la menstruación, que era algo señalado en la antigüedad como algo asqueroso. No, pero esperen, que esto sigue pasando, ¿verdad? Debemos entender que pese a la idea que se nos ha vendido del libertinaje sexual de los romanos, esta era una cultura con muy marcados tabúes. Hay un aspecto que resulta muy curioso y es que los romanos no practicaban el beso en la calle, pero había una ley que dictaba a los esposos que debían besar en la boca a sus esposas cada día. Tan lindos, ¿verdad? Las leyes romanas estaban intentando cultivar el amor.
Ah, no, perdón. Les arruino la fantasía, ya que esto no es cierto. Resulta que esta era una vieja costumbre romana que tenía por objetivo controlar que la mujer no estuviera bebiendo, ya que supuestamente eso facilitaba el adulterio, algo que iba en contra de la moral. Por lo tanto, si tú besabas a tu mujer y sentías el aroma o el sabor de un vino o de algo similar, pues tenías el derecho a difamarla o a caerle a golpes si te da la gana. Y otro dato aún más curioso, pese a una moralidad demarcada de la que supuestamente profesaban los romanos, al menos 2 de sus emperadores tuvieron parejas del mismo sexo. 13 de los primeros 14 emperadores romanos sostuvieron ser bisexuales o exclusivamente homosexuales. 13 de 14, así como lo oyen, amigos. El historiador Edward Gibbon señala que el emperador Nerón fue uno de los primeros en casarse con otro hombre, casarse. Pero pues con el caso de Nerón hay varios detalles que a veces se le resta importancia, como que Esporo, uno de los jóvenes con quienes se casó Nerón, tenía rasgos que lo hacían muy parecido con su difunta esposa Popea, y por eso mismo buscó contraer matrimonio con él. Para pesar de Esporo, para ese momento no eran permitidos los matrimonios entre hombres, sí la unión, pero no los matrimonios, por lo que el joven fue sometido a una intervención para cambiarle el sexo. Pero no fue un procedimiento como en la actualidad, ni de cerca, sino que simplemente lo castraron. El día de la ceremonia matrimonial, Esporo vistió la ropa más elegante de la propia Popea y Nerón obligó a todos a que lo tratasen como la mujer del emperador por el resto de sus días. O sea, no mucho, ya que poco después el pobre Esporo se suicidó. Pero Nerón no fue el único emperador polémico por sus aspectos sexuales. Heliogábalo recibió el título de el peor emperador de Roma, debido a que era conocido muy públicamente que le gustaba vestirse como las mujeres de aquella época y practicar actos sexuales que fueron calificados de extravagantes, por así decirlo. Y además se casó 2 veces vestido como mujer. Básicamente le gustaba ejercer el rol que para esa época pertenecía a las mujeres, por lo que su actitud del pasivo de la relación era una vergüenza para la sociedad romana y más viniendo desde el emperador. Por supuesto, el machismo y rechazo a sus costumbres terminaron poniendo fin a su mandato. Otro ejemplo de la importancia que tenía ejercer el rol del activo, que los romanos veían como algo súper viril, fue que antes de la creación del imperio, los detractores de Julio César difundieron rumores de que él había mantenido relaciones homosexuales con Nicomedes IV, el rey de Bitinia. El gran escándalo en este caso estaba en que decían que fue Julio César el quien había asumido el rol del pasivo. Como era de esperarse, Julio César dijo que eso nunca sucedió, que nunca de los nunca y los jamases. Y pues esto sumado con que fue conocido como un Casanova que le quitaba las esposas a otros senadores, ayudó a que le creyeran bastante. Las historias de homosexualidad siguieron siendo una constante en la Roma antigua hasta que Grecia y la mayoría del Oriente romano cedieron a la influencia del cristianismo luego de que el emperador Constantino impusiera la religión como dicha oficial del imperio y que después de esto la moral cristiana y católica pues comenzara a tomar las altas alcurnias de la sociedad. Cuando esto pasó, ya solamente dominaban los moralismos de esta. Si les digo que en Egipto, un país bastante musulmán, actualmente es ilegal ser gay y que incluso conlleva penas de prisión, eso no les va a sonar descabellado en lo absoluto. Y si les cuento que de acuerdo con la clasificación de Gay Travel Index para el 2019, este aún era uno de los países donde la seguridad para personas de dicha comunidad estaba en números rojos, ustedes seguramente van a pensar que no les estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? Lo que sí causa curiosidad es que en la antigüedad Egipto fue uno de los destinos sexuales más marcados, donde fueron permitidos las orgías, el incesto, y esto sí les puede sorprender un poco. La creación del primer consolador se atribuye a esa civilización, y pese a todo lo que el mundo árabe ha intentado negar, la evidencia histórica, literaria y cultural demuestra que se practicaron ampliamente costumbres homosexuales. Y hoy hablaremos un poco sobre esto. Mi nombre es Rafael Peraza y esto es La homosexualidad en el Antiguo Egipto. Ya hablamos de Grecia, ya hablamos de Roma, ¿por qué no hablar de Egipto?
tal vez no lo estamos haciendo en el orden adecuado, ya que los egipcios vinieron primero, pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta esta cultura y esta antigua sociedad sobre la homosexualidad en sus fronteras. Aunque no se ha podido establecer con claridad en qué momento empieza la homosexualidad abierta en el antiguo Egipto, igual debemos tener algo en consideración, y es que se trata de un periodo de tiempo larguísimo que alcanza a comprender más de 3000 años, por lo que de cualquier forma lo más probable es que se presentaran variaciones en cuanto a aceptación de costumbres sexuales. Sin embargo, lo que se ha podido recoger a través de recopilaciones y análisis de material histórico es que la libertad sexual tuvo un gran tiempo de predominancia. En Egipto la homosexualidad no era vista como un bicho raro, ni como conducta desviada, ni nada por el estilo, sino que más bien contaba con sus propios mitos, productos literarios y muchas cosas más. Lejos de ser un invento, como lo han querido presentar muchas religiones actuales, la homosexualidad allí era un hecho real que, al igual que en Grecia y Roma, establecía un tipo de estatus, correspondiéndose más con Roma. Aquí la importancia no radicaba en la edad, sino en los roles sexuales. El varón activo gozaba de reconocimiento y reposo del resto de la sociedad. El varón pasivo, pues todo lo contrario. Por ejemplo, entre faraones era conocido que había prácticas sexuales, pero mientras el activo era exaltado por su virilidad, el pasivo simplemente quedaba relegado a la inferioridad. Y de nuevo, estamos hablando de faraones. Una de las historias de tradición oral que muestra este conflicto sexual era la de Seth y Horus. Aquellos que hayan visto nuestros videos sobre los mitos de la creación sobre el antiguo Egipto sabrán de qué personaje estamos hablando. Aunque, como en la mayoría de relatos orales, este mito tiene variaciones, en todas se evidencia una relación homoerótica. Esta historia se remonta al periodo entre el 2040 y el 1674 a.C., aunque probablemente tenga un origen de mucho tiempo más atrás. Se cuenta que había una marcada rivalidad entre los dioses Horus y Seth, primero por la disputa del trono de Egipto, que era ocupado por Osiris, padre de Horus y hermano de Seth, antes de convertirse en rey de los muertos como tal. Pero después se van a enfrentar porque Seth quiere vengarse de su tío porque asesinó a su padre. Ya lo sé, toda una novela, pero tratemos de seguir el hilo. Así que lo van a resolver de una manera muy egipcia, con relaciones sexuales. El profesor estadounidense William Kelly Simpson cuenta el encuentro de la siguiente forma. Seth invita a Horus a su casa y Horus, con el placer de todo el mundo, acepta la invitación. Al atardecer, ambos se acuestan en el mismo lecho y durante la noche, Seth coloca su pene erecto entre los muslos de Horus. Horus cogió el semen de Seth y luego se dirigió a su madre Isis pidiéndole que la ayudara. Isis cortó la mano de su hijo Horus llena de semen y esta cayó al Nilo. Al ver esto, Horus se masturba por admonición de su madre y ella toma el semen de su hijo y lo coloca en una lechuga que es consumida más adelante por Seth. Más tarde, cuando Seth se jactó ante la Eneada, la corte de nuevos dioses que juzgarían el conflicto, que había hecho el trabajo de un hombre guerrero en Horus, o sea que había tenido relaciones con él siendo él el activo. Horus se defendió admitiendo lo contrario, que en ningún momento eso había pasado, que había sido él el que había yacido como hombre guerrero sobre Seth. Entonces la Eneada gritó en voz alta al semen de Seth para ver dónde había fecundado, y de inmediato los bambúes y papiros de las riberas del Nilo contestaron, y cuando llamaron al semen de Horus para ver dónde se había fecundado, Seth vomitó el semen de Horus que había tragado cuando se había posado sobre la lechuga sin él darse cuenta. En esta agradable, por así decirlo, historia, el conflicto como tal no es que se diera una relación entre dos hombres, sino que quien cumpliera el rol del pasivo sería el avergonzado y el difamado. Más adelante se conoció que los faraones permitían que los hermanos o padres e hijos se casaran si su objetivo era mantener la pureza del linaje.
el incesto no estaba mal visto entre los egipcios, así como la pederastia era normal para los griegos. Incluso Egipto era el centro de rituales en las ceremonias de iniciación de la adolescencia, tanto para hombres como para mujeres. Por supuesto, también resulta ser bastante polémico y escandaloso para el Egipto actual, sobre todo cuando algunas de estas historias de incesto y homosexualidad son fuertemente difundidas. O puede ser peor aún, si se juntan las dos cosas, ¿verdad? Tal cual como es el caso de la historia de la tumba de los manicuros del faraón, también conocida como la tumba de los dos hermanos, encontrada a pocos kilómetros del Cairo, capital del actual Egipto. Aunque está rodeada por al menos dos interpretaciones, se ha tenido en cuenta que no es frecuente encontrar muestras de afecto en las tumbas faraónicas, como pasa en el caso de, y perdonen mi mal egipcio, Nyakan Krom y Knom Hotep. Por lo que una de las conclusiones más populares es que en efecto se trata de una pareja homosexual del antiguo Egipto. Knom y Hotep eran los encargados de hacerle manicura al faraón Niuserra, y alrededor de la tumba se ven haciendo parte de banquetes faraónicos, estando junto a los bailarines, músicos y cantantes, cazando, pescando y demás actividades, siempre juntos y con actitud cercana, como estar abrazados, agarrados de las manos, y un dibujo específico que los muestra juntando sus propias narices, cosa que era la actitud más íntima permitida por el arte egipcio de ese momento. Sin embargo, los más conservadores se han enfocado en decir que se trata de un par de hermanos gemelos, ya que aparecen rodeados por sus hijos. Y también, pues algo adicional, pues sus nombres por separado se han interpretado de esta forma: Nianjum como unido a la vida y Yuntotep como unido al estado bendito de la muerte. Es decir, que el jeroglífico que se forma en la entrada de su tumba ha podido ser leído como unidos en la vida y en la muerte. En los videos anteriores hemos visto cómo se mantuvo invisibilizada la lesbianidad tanto en Grecia como en Roma. ¿Pasa lo mismo en Egipto?, preguntarán algunos. Bueno, hay un buen debate alrededor de este tema, pero los registros culturales dan pistas de que no, es algo diferente. Aunque fue Roma la que se declaró como la devota por el sexo, resulta que fue en Egipto donde realmente se vivían todo tipo de relaciones sexuales, todo. Es allí donde han encontrado más obras que representan a las mujeres y el deseo entre ellas. Pero aquí hay que tener en cuenta que pese a que existen pinturas en las cuales se ven reflejadas figuras homosexuales, como dos hombres o dos mujeres en una pose muy íntima y con una mirada seductora, algunos historiadores ponen en duda que se trate de, como tal, prácticas homosexuales, ya que el arte egipcio tiene representaciones andrógenas, por lo que se hace más difícil separar la figura de un hombre con el de una mujer. Pero seamos honestos, una sociedad en la que se practicaba el sexo en grupo no podría aborrecer las relaciones entre mujeres, y saliéndonos de suposiciones, el historiador Heródoto descubrió que las orgías eran celebradas en relaciones con la fertilidad, la cual se atribuía a la diosa felina Sekhmet. Básicamente, las relaciones entre mujeres existían en bastantes ocasiones. Por otro lado, otro ritual era protagonizado por los faraones cada año en honor del dios Atum, el dios de todo, como ya lo hablamos en nuestro video sobre esta mitología. En este se dirigían a la orilla del Nilo y se masturbaban, pero procurando que el esperma cayera siempre en el agua y no en la orilla. Una vez acababa, el faraón seguía el turno del resto de sus asistentes. ¿Y por qué este cuidado especial con el agua? Resulta que el evento respondía a la creencia de que el dios Atum nació de la nada y luego de masturbarse de su semen nacieron el resto de los dioses. Hay otras interpretaciones que dicen que no fue masturbarse sino estornudar, pero se creen que estas fueron cambiadas y atribuidas a escritores y pensadores islámicos o católicos después de enterarse de que pues era masturbación en vez de otro tipo de cosas lo que está escrito originalmente, y eso no cabía con su moralidad. Por eso está abierto al debate. Si están creyendo que esto parece exagerado, les recuerdo que hay países en los que las personas no se meten a los ríos en Semana Santa pensando que van a convertirse en sirenas o peces. Así que bueno, todo es posible.
A la libertad sexual en Egipto se le suma que la poligamia sí era permitida, pero no era tan practicada, no tanto por razones éticas, sino porque sencillamente no había plata para mantener a más de una mujer, así de simple. Entre otras cosas, el papiro Ebers revelaba que la necrofilia, aunque no era prohibida, pues era más o menos mal vista, y que los que más solían cometerla eran los embalsamadores, por obvias razones. Pero, de nuevo, aunque era mal vista, no era ilegal como tal. Por ese motivo, la familia de los fallecidos y sobre todo las fallecidas se veían obligados a contratar guardias para vigilar a los cuerpos. Algo que tampoco resultaba ser muy efectivo, ya que estos mismos guardias se podían aprovechar de los cuerpos sin vida. Pero bueno, en fin, la sexualidad estaba a la orden del día en el antiguo Egipto. Los productos afrodisíacos, los remedios contra la impotencia y hasta estimulantes sexuales eran distribuidos sin prohibición alguna. La prostitución también gozaba de poca regulación, por lo que era tan ejercida que existían varios enfoques de práctica tanto para hombres como para mujeres, y estos servicios se ofrecían en fiestas, banquetes y otros lugares de gran interacción social. Por ejemplo, existen las felatrices, nombre bastante explícito para su oficio, ¿verdad? Este tipo de detalles solo nos deja cada vez más claro que si había un lugar de la edad antigua donde se podía disfrutar de la sexualidad a flor de piel, era en Egipto. El aspecto legal sí era muy distinto y finalmente sería lo que trascendería con tal certeza, pues quedaría escrito y con registros claros. La homosexualidad no era rescatada civilmente, porque, como en cualquier civilización de este tipo, la descendencia tenía un rol primario. Había que tener muchos hijos, ya que no todos podían vivir para ser adultos. Así que si se legalizaba como tal la homosexualidad, serían muchos los que preferirían esto a no tener hijos. Y pues no es como que la sociedad egipcia pues saliera muy barata en cuanto a recursos humanos se refieren, ¿verdad? Sin embargo, las relaciones entre personas del mismo sexo eran muy aceptadas e ilustradas. De hecho, se cree que los registros históricos con carga erótica son mucho mayores a los que se almacenan ahora, hoy en día como tal, pero que la mayoría tristemente fueron destruidas por las culturas que los precedieron para ocultar esas prácticas que serían vistas como inmorales en nuestra actualidad. Finalmente, pues todas estas prácticas quedarían enterradas, ya que no podrían ser más distintas a la realidad actual de nuestro Egipto de hoy en día, con una moral islámica tradicional establecida. Pero para hablar de la actualidad LGBTI tendríamos que dedicarle un video entero a este tema si solo nos enfocamos en Egipto. La Edad Vikinga fue un periodo de tiempo entre finales del siglo VIII y mediados del XI en donde la exploración, el comercio y los saqueos de los hombres del norte provenientes de Escandinavia dominaron la conversación en gran parte de Europa. Por mucho que se ha hablado de estos 250 años por medio de películas, series, obras de teatro, ópera y hasta videojuegos, rara vez se toca el tema de la sexualidad de esta sociedad y mucho menos sobre su postura sobre parejas y relaciones entre y del mismo sexo. Esto hablaremos el día de hoy. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Cómo era la homosexualidad en la Edad Vikinga? Este video es la cuarta edición de una serie de trabajos en donde hemos hablado de la homosexualidad en antiguas sociedades. Hasta ahora hemos discutido sobre los egipcios, griegos y romanos. Links en la descripción y en la i latina que aparece en la esquina superior derecha de tu pantalla. Y si te llama la atención conocer más sobre cómo era la homosexualidad en otras sociedades del pasado, coméntame cuál te gustaría que tratara. Aunque los nórdicos no tenían una continuación o set de reglas escritas por las cuales guiarse, la ley vikinga oral era bastante conocida y practicada. Ciertas costumbres, prácticas, comportamientos y muchas cosas más eran mal vistas y hasta castigadas, pero estas leyes orales solo protegían a quienes los mismos nórdicos consideraban como personas libres. Eras libre si no cometías ningún delito en tu pueblo natal o a donde te mudaras si te aceptaban como igual. Eras libre si no te vendías como esclavo o en batalla o en una invasión enemiga no eras capturado y también convertido en esclavo. Eras libre si no huías del campo de batalla. Eras libre si no estabas endeudado. Y eras libre si eras mujer no adúltera y no incumplías con ninguna de las reglas que acabamos de mencionar.
rápidamente con el tema de la mujer. Cabe también recalcar que en comparación de otras civilizaciones de la época, las mujeres nórdicas no eran propiedad de su esposo, sino un igual a él dentro de la casa. Pero si eras esclava o incumplías cualquiera de las reglas anteriormente mencionadas para todos, ya tu esposo sería el dueño de tu destino. A diferencia de nuestros trabajos sobre otras civilizaciones, hablar de la homosexualidad en la antigua Escandinavia es un poco más complicado. Los nórdicos no documentaban en papel su historia, a pesar de que sí sabían leer y escribir, evidenciado por las runas que dejaron atrás. Estas no eran utilizadas como método de documentación histórica, sino más bien como seguimiento de deudas, trueques y demás cosas relacionadas con la vida cotidiana. Los nórdicos preferían contar sus historias de generación en generación por medio de relatos, canciones, poemas y demás. Y no sería sino hasta cientos de años después, una vez el cristianismo se había tomado Escandinavia y la era vikinga había muerto hace mucho, que por fin dichas historias fueron puestas en papel y tinta. El problema con esto es que al estar jugando al teléfono roto por más de 200 años, el mensaje claramente se distorsiona. Y al estos cuentos de sus antepasados ahora tener que ser escritos con el fin de ser aprobados por la iglesia, muchísimas cosas tuvieron que ser omitidas, entre ellas las historias relacionadas con o que tenían partes sobre la homosexualidad nórdica. Por eso, si leemos las sagas y Edas, no vamos a encontrar nada sobre cómo era ser gay o lesbiana en esta época, pero tal vez sí sobre leyes que los castigaban en algunos aspectos o una que otra historia sobre, por ejemplo, cómo Thor se disfrazó de mujer para hacerse pasar por Freya en una boda con un gigante que le había robado su martillo y por fin recuperarlo, y de cómo Loki no solo lo acompañó, sino que también se disfrazó de cortesana solo por los loles. A diferencia del caso de los griegos y romanos, la historia nórdica transcurrió en una Europa netamente católica, o por lo menos en su mayoría. Eso quiere decir que nada que fuese categorizado como inmoral sería aprobado por la iglesia. Incluso aquellas pequeñas cosas que sí se escribieron en plena era vikinga no cuentan nada sobre ese tema, debido a que los nórdicos cristianos de cientos de años más adelante también intervinieron y modificaron su contenido para no tener problemas con el clero. Esto no pasó a tal medida con temas como la homosexualidad en Egipto, Roma y Grecia, incluso cuando ya la iglesia controlaba dichos territorios, exceptuando a Egipto, que ya era jurisdicción musulmana, ya que la cantidad de documentación que tenían era gigantesca, y sus conocimientos e historias, aunque fueron perseguidas y en muchos casos destruidas por la iglesia o el fuego, como lo fue en varios de los incendios de la Biblioteca de Alejandría, dichos documentos encontraron refugio en las diferentes culturas no católicas o musulmanas, o en varios historiadores que, yendo en contra de la ley, los ocultaban y cuidaban. Pero aunque no hay ningún tipo de documentación oficial de la época escrita donde se hablara literalmente sobre la homosexualidad en esta parte del mundo, gracias a descubrimientos arqueológicos, comportamientos registrados de los nórdicos, prácticas culturales, campañas militares y documentación de viajeros y comerciantes extranjeros, podemos armar una bastante decente idea de cómo era ser gay o lesbiana en esta época. Pero antes quiero hacer una pequeña aclaración. Aunque se llama la Edad Vikinga y siempre que hablamos de estos temas nos referimos a toda la gente de Escandinavia como vikingos, la verdad es que la gran mayoría de hombres y mujeres del norte no eran vikingos. Vikingo era aquel que se embarcaba en los longboats y navegaba hacia otras tierras con el fin de saquear, conquistar y combatir. De resto, toda la gente que se quedaba en casa o que viajaba solo con fines comerciales no eran vikingos, sino simplemente escandinavos o nórdicos. Y hablando de esos personajes que iban y saqueaban, los vikingos pasaban meses en alta mar, y aunque sí viajaban con mujeres, en algunos casos esposas, pero en su mayoría guerreras shield maiden, el número de hombres siempre era mucho mayor al de mujeres, y no es como que pudieran turnarse o algo por el estilo. Recordemos que era ilegal estar con la esposa de otro hombre libre, y las shield maiden eran tan independientes como sus contrapartes masculinas en armas, lo que haría que tener relaciones sin consentimiento fuese considerado como violación. Debido a estas condiciones, no era raro que entre hombres, por la falta del tacto humano, por así decirle, tuviesen relaciones sexuales entre ellos para satisfacer sus necesidades.
Aún así, eso no era algo tan común. Cuando de relaciones entre el mismo sexo se trataba, los nórdicos no lo hacían principalmente por necesidad, sino por gusto o muestra de poder. Muy similar a lo que vimos en las contrapartes griegas y romanas de este video. En cuanto a relaciones homosexuales se trataba, en especial entre hombres, el rol y rango de cada involucrado era de vital importancia. Hablemos de dos escenarios. El primero es que, poniendo como ejemplo un ataque vikingo en lo que hoy en día es Inglaterra, si un hombre nórdico iba y violaba, siendo él el activo, a un hombre inglés, esto era visto como un gran símbolo de dominio y poder. ¿Y por qué? Porque aunque la sociedad nórdica era mucho más igualitaria entre el hombre y la mujer, esta seguía siendo machista, no al nivel de otras culturas de la época, pero machista al fin, por lo que si un hombre tenía el poder y la fuerza para violar a otro hombre y ponerlo en el rol de la mujer, este era muy superior y fuerte. Y el pasivo era o poco hombre o muy femenino, pero también había casos donde el pasivo podría no ser considerado como una mujer. Un ejemplo de esto, una vez más muy similar al de los griegos y romanos, era cuando el pasivo era un muchacho u hombre joven sin mucho rango en el grupo, y si el activo era alguien muy superior a él, ya sea un jarl, un earl o simplemente el líder del barco, ambos podían conservar su estatus y honor siempre y cuando los roles nunca se invirtieran. Aún así, muchos de los casos en donde se practicaban las relaciones sexuales del mismo sexo no era un ambiente militar, sino más bien dentro de casa. Los nórdicos eran un pueblo muy familiar. Para ellos, el que un hombre y una mujer compartieran casa y tuvieran hijos era de vital importancia, y esto se veía mayormente reflejado en la necesidad de procrear. En un lugar donde la sola existencia de cualquier tipo de vida era un reto y una guerra diaria contra la naturaleza, el aprovechar cualquier situación para hacer crecer el número de personas, teniendo en cuenta el alto índice de mortalidad, debía ser tomada. Por eso, incluso si eras abiertamente homosexual o tenías una preferencia marcada a las relaciones sexuales con hombres en vez de mujeres y viceversa en el caso de mujeres, aún era tu responsabilidad con tu pueblo y ancestros el tener descendencia, por lo que podías ser gay o incluso lesbiana y al mismo tiempo tener muchos hijos. Si ya habías procreado, si ya tenías varios hijos, incluso si ya te habías casado, pero después te divorciaste, cosa que era legal en estas sociedades y un derecho que tenían todas las mujeres y los hombres no ayudaban en la casa, eran unos vagos o no trabajaban, a lo que a la sociedad le competía, ya habías cumplido con tu deber. De ahí en adelante, lo que pasaba dentro de tu casa era asunto tuyo. Entonces, por lo general, aquellos hombres y mujeres que eran homosexuales podían serlo libremente siempre y cuando no lo demostraran públicamente, cosa que también aplicaba de cierta manera a las parejas heterosexuales, ya que cualquier tipo de relación sexual que fuese pública era mal vista. Pero Rafa, se preguntarán muchos, ¿por qué en las series y películas sobre vikingos siempre vemos que andan teniendo sexo todo el tiempo, tanto fuera como dentro de su casa, y no es castigado? Pues por dos razones. Primero, no todas las series y películas son históricamente correctas al detalle, y segundo, es que dichas reglas se aplicaban principalmente en pueblos y asentamientos nórdicos. Si estaban invadiendo Inglaterra, por ejemplo, de nuevo, no pasaba nada si iban y violaban a una inglesa o un inglés en medio de la calle, siempre y cuando hicieras todo fuera de las fronteras de tu sociedad o dentro de tu casa y sin pasarte por encima los derechos de otros hombres y mujeres nórdicos libres o de sus aliados. No había ningún castigo. Importante aclaración, no estoy diciendo que nada de lo que hacían los nórdicos en el pasado fuera bueno o malo, ya sea respeto a su sexualidad o cualquier otro aspecto, solo estoy diciendo lo que hacían y pensaban, no pretendo emitir juicio al respecto. Aunque así como dijimos al principio, no hay muestras escritas que hablen abiertamente de las prácticas homosexuales en la Escandinavia de la Edad Vikinga, a veces la historia suele revelarse por sí sola, incluso más de 1000 años después de que esta pasara. Durante los primeros años de la civilización nórdica, varios siglos antes de la Edad Vikinga, en la zona de Escandinavia se utilizaba como regalo de bodas y demás ceremonias importantes unas pequeñas placas de oro que aparentemente mostraban representaciones de las personas a las que se les obsequiaba. Desde hace más de 300 años, arqueólogos a lo largo de toda Suecia, Noruega y Dinamarca han encontrado más de 3000 de estas placas, y aunque en casi todas se mostraba la unión por medio de un abrazo entre un hombre y una mujer, la clave está en el casi. Algunas de las que se han encontrado muestran a dos figuras humanas con pelo largo y vestidos abrazadas.
otras muestran a dos figuras con barba y pantalones, y aunque muchos arqueólogos e historiadores prefieren la teoría de que dichas placas no eran símbolo de una unión, sino más bien representaciones de baile, o que incluso esas muy pocas que eran diferentes no eran más que el resultado de algún herrero jugando una broma o incluso, no sé, forjando borracho, no podemos sacar de la mesa de conversación que objetos nórdicos preconversión al cristianismo y por consiguiente su censura y castigo a todo lo homosexual mostraran que, aunque no muy común, la unión entre dos personas del mismo sexo en Escandinavia era permitida. Al final es difícil estar totalmente seguros de cómo era ser gay o lesbiana en esta época, pero a la homosexualidad estar presente a lo largo de toda nuestra historia en el reino animal y hasta en el primer cuento escrito por cualquier civilización de la Tierra, este siendo la historia de Gilgamesh y su amante Enkidu, podemos decir con toda certeza que esta no solo existía y ya en la edad vikinga, sino que era una parte activa de su día a día. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como @elbaúlyoutube para estar al tanto de qué publicamos y sugerirnos de una forma más directa sobre qué otra sociedad podemos analizar con respecto a sus prácticas sexuales o cualquier otro tipo de video que quisieran que hagamos en el canal. Por alguna razón YouTube no está notificando a todo el mundo sobre cuándo montamos nuevos videos, así que activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros trabajos. Así como muchos se podrán haber dado cuenta, la verdad es que últimamente los números de muchísimos canales en YouTube, incluyendo el nuestro, han estado cayendo bastante, lo que ha perjudicado significativamente nuestra habilidad de hacer más videos, ya que una vez más, tanto la investigación como la escritura del guión y la producción del video ahora recaen netamente en mí, en vez de en el equipo de 4 personas que manejábamos desde inicios del año pasado. Por lo que no hay mejor momento para apoyar directamente a este canal que este momento por medio de Patreon, una plataforma donde podrás donar la cantidad de dinero que desees para ayudarnos a poder hacer más contenido y mantenernos económicamente estables. En esta también podrás hablar conmigo directamente y sugerir todo tipo de temas de una forma mucho más efectiva. Por eso mismo quiero agradecer a nuestros Patreons principales: Liana Sereno, Robert Caponi, Andrés Docom, José Posada, Fran de Cirán, Gabriela Mezquita, Edgar Jajá, Oreites y Oscar Hernández por ayudarnos en estos momentos y ser los mejores Patreons que uno puede tener. Tú también puedes ser parte de ese grupo yendo al link que aparece en la descripción. De verdad que te estaría eternamente agradecido. Aún así también quiero agradecer a todos ustedes, Patreons o no, por siempre mantenerse fieles y seguir viendo nuestros videos semana tras semana. Un abrazo para todos, no olviden seguirnos en Instagram en @elbaúlyoutube para más contenido y sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.